Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva entrevista para nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Natalia Bonilla, soy periodista y productora de temas internacionales y mentora en liderazgo y emprendimientos sociales. En esta nueva ocasión me siento muy honrada de contar con la presencia de dos particularmente espectaculares invitadas especiales para esta ocasión que tienen un proyecto muy importante sobre violencia patriarcal que viven las mujeres emprendedoras. Esto es parte de la serie de Emprender en Femenino y quiero darle la bienvenida a Cecilia Ibarra, embajadora de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, y también a Noemí Raquel González, quien es colaboradora del Observatorio de Género e Inclusión de la Ibero aquí en México. Bienvenidas sean. Muchas gracias, Nat, por la invitación. Muchas gracias, nos dice, sí, estamos muy contentas de estar aquí. Muchísimas gracias, me encanta poder iniciar esta plática así. También quiero reconocer la presencia de Jorge Romero, quien es parte del Observatorio de Género e Inclusión y más adelante se nos va a unir un poco a la conversación. Noemí, me gustaría iniciar contigo como colaboradora del Observatorio para conocer cómo surge esta iniciativa de atender la violencia patriarcal, no solamente desde el punto de vista de la sociedad civil, sino también desde el ecosistema emprendedor. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre eso? Claro, muchas gracias, Nat. Pues mira, desde el programa de género e inclusión de la Ibero y a través de su Observatorio de Género y Juventud ha estado constantemente esta preocupación por las diferentes formas que adopta la violencia, ¿no? Y siempre comprendiendo la violencia como estructura. En especial la violencia patriarcal, ¿no? Cómo funciona y cómo está entrelazada en los distintos ámbitos de nuestra vida. Y bien, el sector empresarial, a pesar de los privilegios y demás que puede tener este sector frente a otros sectores, pues las mujeres siempre tenemos esta doble barrera o estas fronteras extras que proporciona el patriarcado. Aunque se ha hablado de cuota de género, de igual de todo un discurso importante desde las empresas para incentivar el liderazgo en las mujeres, pues bueno, la violencia patriarcal se filtra y existen estos techos de cristal y otros tratos crueles o tratos degradantes con respecto a las mujeres en estos sectores. Entonces, desde el programa de género, no solo esta es la única violencia patriarcal que nos atañe, sino que funcionan las violencias patriarcales en distintos segmentos de la sociedad. Es decir, así como hemos tratado de investigar cómo afectan las violencias y cómo viven las violencias las mujeres indígenas, por ejemplo, o la juventud universitaria o la juventud no universitaria, pero en ese mismo rango de edad, pues nos interesa saber y escuchar justo a estas voces de mujeres emprendedoras que nos digan, que nos señalen cuáles han sido las violencias patriarcales a las que se han enfrentado. Y a partir de esta colaboración con organizaciones comprometidas como Ashoka, que están pendientes y que este es como su sector de incidencia, pues que podamos hacer esta alianza, ¿no? Para mirar este sector con perspectiva de género. Creo que has dado un punto súper esencial para nuestra audiencia y es ver las dinámicas del ecosistema emprendedor con la perspectiva de género. Creo que es algo que sigue siendo como un concepto muy novedoso. Usualmente se dice hay perspectiva de género y se asocia desde el punto de vista de la comunicación, del periodismo o del aspecto pues más de feminismo y las luchas sociales, ¿no? ¿Cómo podríamos traer o quizás aterrizar un poco ese concepto de la perspectiva de género en el ecosistema emprendedor? Sí, es muy interesante. Pues primero tendría que recalcar esta parte de verlo como una violencia que es estructural, no como diferentes violencias aisladas que se dan y entonces hay ciertas que se dan en el sector empresarial, sino adentrándonos a esto con una mirada casi totalizadora, ¿no? Bueno, o sea, que tenga pretensiones de conocimiento amplio. Y ¿esto qué quiere decir? Que cuando nos enfrentamos a la vida empresarial, a los retos empresariales que tienen las mujeres, pues notar esto, cómo hay ciertos comportamientos masculinizados en una institución que también es masculinizada por sí misma.
¿no? Que incluso se ha hablado de cierta masculinización de las mujeres para poder acceder a otro tipo de puestos, por ejemplo. A los tratos desiguales que se dan, como por ejemplo Ashoka nos decía sobre estos prejuicios que hay con las mujeres, ¿no? Como el creer que una mujer que accede a puestos superiores o que está teniendo éxito se debe a favores sexuales, ¿no? También el tipo de acoso o hostigamiento que puede haber en el ámbito empresarial, pues bueno, ponerle énfasis ahí y no verlo como cuestiones que son aisladas o cuestiones que dependen como de las personas o de los integrantes y las integrantes de esa empresa, sino que tiene que ver con una cuestión estructural que está atravesando las dinámicas empresariales. Creo que es importante señalar que cuando hablamos también de este punto de perspectiva de género, si bien nuestro canal está más que nada ambientado a mujeres emprendedoras, no es solamente hablar de mujeres, aquí ya hay diferentes conceptos que el género nos atraviesa independientemente de nuestro sexo, o sea, y esto es un tema que nos debe competir a todos y a todas las personas que somos parte del ecosistema. En ese punto quiero citar algunas de las conclusiones del estudio que lanzó Ashoka para que podamos de ahí empezar a compartir, ¿no? Estas investigaciones que ustedes están realizando. Aquí citando en los posts que ustedes publicaron, Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, que pueden estar buscando en las redes sociales por ese nombre. Las entrevistas realizadas en el 2018 Global Impact Study revelaron que el sector del emprendimiento está fuertemente dominado por hombres. Las mujeres son discriminadas por su apariencia y por ser jóvenes. Las mujeres tienen menos poder para tomar decisiones en grupo porque las ignoran o las demeritan por sus ideas. Y la recaudación de fondos y la creación de redes es más fácil para sus colegas masculinos. Me gustaría, Noemí, Cecilia, veo que aquí también se encuentra Elvia, parte del observatorio, que nos podamos dialogar sobre estas principales conclusiones que salieron de ese estudio y también cómo ustedes están profundizando en esta campaña. Sí, bueno, tomo aquí un poco la palabra. Nosotros cuando empezamos a plantear desde Ashoka pues cómo iba a ser esta participación específica para el observatorio. Y bueno, desde unos años atrás, Ashoka empezó a detectar que era importante hablar de las violencias, en específico también que sufrían las mujeres o que sufren las mujeres, y bueno, también en general como las barreras que como emprendedoras y emprendedores pues atraviesan, ¿no? En este caso, enfocándolo mucho al emprendimiento social, que es pues el tema de abordaje de Ashoka. Entonces, bueno, hay este estudio que tú ya bien citaste, que es un estudio internacional que no solo es aquí o que se realiza en México, sino que se realiza pues en los países y principales países donde Ashoka tiene incidencia. Y entonces lo que hizo este estudio es que empezó a entrevistar a las mujeres emprendedoras que son parte de la red de Ashoka, que se llaman Fellows. Entonces, pues empezó a entrevistarlas sobre sus experiencias de vida, ver cómo es que habían atravesado estos obstáculos o estas barreras. Y ya hay un grupo interno de Ashoka que se dedica a analizar los resultados y pues es igual un grupo internacional, ¿no? Que no solo existe en México, sino en muchos más países. Y pues fue que se sacaron estas conclusiones donde las principales mujeres que ya tienen pues años con sus emprendimientos sociales, pues detectaron estos puntos que tú ya bien comentas. Y nosotros después aquí internamente en México, en la red de Fellows de México, que también es una red de emprendedoras sociales bastante amplias, empezamos a platicar sobre ese tema, sobre qué barreras enfrentaban ellas, cuáles habían sido sus principales retos o obstáculos al decidir ser emprendedoras.
Y entonces, pues sí pudimos lograr pues empatar o ver que es muy similar, ¿no? Este estudio que se hace a nivel internacional con también las experiencias que nos comentan las fellows que van iniciando en el programa de Ashoka o que ya tienen muchísimos años más, no sé, más de 10 años en este programa de fellows de Ashoka, o también emprendedoras que apenas están, incluso algunas que por esta situación de pandemia, que comenzaron a pensar en un emprendimiento social, pues a raíz de pérdida de empleo o pues de que sus emprendimientos tuvieron que dar un giro por este tema de la pandemia. Entonces, pues fue un diálogo muy interesante con estas mujeres sobre identificar puntualmente pues estas barreras que enfrentan. Entonces, es por eso que pues así de forma muy explícita y muy concreta encontramos estos puntos que eran pues los dominantes en todas estas historias y entrevistas que hemos estado haciendo. En ese punto, en este mismo post que ustedes han compartido, han determinado unos tres mitos, unos mitos, más bien tres barreras importantes, entre ellas la de inversión y el acceso a la financiación, la de la discriminación y los estereotipos, que está ligado a lo que ya comentamos de apariencia y pues también la imagen y el tema de la edad, que está muy presente, y los prejuicios y representación de género en la industria. En el aspecto de barreras de inversión y de financiación, este tema de la búsqueda de la paridad, ¿no? De la búsqueda de la igualdad de género que ha estado tan presente con las ODS, con la Agenda 2030, que inclusive dentro del ecosistema emprendedor se está buscando alinear casi todos los, pues las aceleradoras y todas las programas de incubación para que cumplan con esos objetivos internacionales, y uno de ellos, el 5 de igualdad de género. ¿Por qué aún 2021 sigue habiendo tan poca oportunidad o espacios para que las mujeres tengan ese acceso a la financiación? O sea, si bien llevamos desde el 2000 con estos objetivos de desarrollo de milenio, luego con los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de casi un 20% en comparación al 80% de acceso que los hombres emprendedores tienen a lugares y espacios de inversión. ¿A qué se debe esto? Mm, Bueno, yo puedo decir que parte de este problema es porque si bien incluso México ha avanzado en el tema de paridad que también ya comentas, pues hay que voltear a ver también que los espacios, pues incluso de toma de decisiones, pues están ocupados por hombres principalmente. Entonces, y también siento que hay cierta desinformación o quizá que es muy normal o normalización quizá de las violencias, ¿no? Muchas veces como mujer hace falta cuestionar, ¿no? Que, pues si es que somos violentadas o si es que nos están poniendo como alguna limitante o si es que hay un obstáculo simplemente pues por el tema de género. Entonces, pienso que eso es importante porque si estos espacios de toma de decisiones y de poder, pues están en su mayoría siendo ocupados por hombres que quizá no voltean a ver este tipo de problemas o no se identifican, entonces pues sigue siendo algo pues muy normalizado, ¿no? Entonces pienso que de inicio, bueno, no sé, igual la opinión aquí de mis compañeras y compañeros, pero también se debe a eso, ¿no? A que, pues, en su mayoría estos espacios están ocupados por hombres y además en los estudios que también comentabas, Ashoka, hay puntualmente ejemplos, pues, de que causa de algún modo más seguridad
dar algún apoyo a algún hombre por ser hombre, que quizá está como en este estereotipo de que es más frecuente que sean exitosos o que logren tener éxito en el trabajo o en sus emprendimientos o que sean jefes o que sean directivos. Entonces, es por eso que también yo lo veo que puede ser también parte de este estereotipo, ¿no? Que los hombres son, por ser hombres, tienen que ser más exitosos, cuando pues realmente no tendría que ser así. Gracias. Sí, compartimos la visión de Ceci y también agregaría que, por ejemplo, en el programa de género e inclusión de la Ibero ha habido cierta preocupación por las políticas públicas que tiene que ver con esto que mencionas. Bueno, tenemos este problema. No hay confianza en las mujeres son discriminadas para acceder de puesto, entonces, ¿qué está ocurriendo si también tenemos cierto empuje de políticas, de uniones, de organizaciones empresariales que dicen, bueno, hay que tomar estas medidas? Entonces, en estos análisis que ha hecho la Ibero a través del programa y del observatorio, pues hemos notado que no a veces perdemos como de vista la cuestión estructural que te mencionaba, ¿no? Creemos que ciertas cosas que están mal pueden revertirse simplemente con nuevas normas, pero cuando damos una mirada al patriarcado como una estructura en la que están entramadas todas nuestras relaciones sociales, entonces nos damos cuenta que no es suficiente, que son muy necesarias y es injustificable no prestarles atención, que necesitamos este empuje de nuevas leyes, de normatividades diferentes que apoyen a todas las mujeres y a toda la disidencia, las disidencias sexuales y la diversificación del género. Sí que las necesitamos, pero no son eficientes o no podemos pretender que den la vuelta a completa la estructura si no tenemos en cuenta esta visión de que es un problema grande, de que estamos hablando de estar inmersas en el patriarcado. Entonces, cuando notamos eso, nos damos cuenta que no son solo ciertos datos compitiendo con otros datos o ciertas normas que se van a echar completamente atrás o van a sepultarse a morir con nuevas normas, sino que se trata de acciones que están atravesadas en nuestra psique y en nuestras formas de entender la vida. Por ejemplo, ¿no? Estábamos mencionando esto de la confianza que hay hacia nosotras las mujeres para puestos grandes, para liderar proyectos. Entonces, eso no siempre basta con nuevas normas, que sí, insisto en que las necesitamos y eso es incuestionable. Pero no basta con eso, ¿por qué? Porque en la mente del resto, en la mente social, en el imaginario social, están asociadas hacia nosotras otras actitudes, ¿no? Otros prejuicios como la pasividad, como solo cosas del cuidado, por ejemplo. Entonces, cuando eso entra en choque, lo que tenemos es pues cierta crisis, ¿no? Y una lucha muy importante que se tiene que empujar, sí desde las leyes, pero también desde la mirada estructural, desde la investigación para nombrar las violencias y darles este toque de que son estructurales, de que están atravesadas por toda nuestra psique, y nuestra psique no solo depende de las normas, sino también de nuestra estructura, ¿no? De las concepciones que tenemos, de la manera en la que nos dirigimos y la manera en la que nos relacionamos entre todas y todos. En ese punto, una de las cosas que mencionaste, Noemí, al principio de esta conversación es la masculinización de espacios, ¿no? Y también la masculinización de conceptos. Hemos visto con este estudio de Ashoka que el ecosistema emprendedor a nivel global es predominantemente masculino, y pues también no es de sorprenderse por ser parte del espacio público que esto sea así. Sin embargo, vemos, por ejemplo, el dominio del dinero y la financiación también es considerado arquetípicamente como un espacio de hombres o masculinizado. El manejo del dinero o la forma de generar finanzas, o sea, también es un ámbito bastante predominantemente masculino. Y para las personas que quizás se están preguntando cómo empezar a cambiar esto sin feminizar,
porque una de las grandes trampas, ¿no? De esta lucha de cambiar las cosas con los lentes violetas del feminismo, etcétera, es que a veces caemos en el binarismo, ¿no? En cambiar lo masculino por lo femenino o cambiar el patriarcado por un posible matriarcado, etcétera, ¿no? Y entonces personas de diferentes otras identidades de género o personas que no se consideran parte de este binarismo, no ven el mundo desde esos dos lentes, se sienten como que fuera de la conversación, ¿no? Que no se les está invitando. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar a trascender la transformación o cómo trascender el binarismo para empezar esta transformación, donde no simplemente sea como una amenaza de que ahora todo vamos a feminizar el ecosistema, ¿no? Sí, bueno, qué gran pregunta. Ojalá en la Ibero tuviéramos la respuesta. Pero bueno, si bien no tenemos como la respuesta en términos universalizables, creo que tiene que ver también con lo que hemos insistido en la campaña sobre romper el pacto patriarcal, ¿no? Y el pacto patriarcal tiene que ver tanto con la estructura como con las acciones que tenemos diarias. Pensaría, por ejemplo, con esto que mencionas sobre el binarismo, sí que es necesario romperlo, por ejemplo, en los conversatorios y en las ponencias que ha habido desde el programa de género en aras de la construcción de paz, pues nunca se ha pensado, ni según yo en ningún feminismo está como contemplada esta cuestión de que siga un régimen de poder así, ¿no? Un régimen jerárquico en el que las opresiones sigan existiendo, solo que como invirtiendo papeles o cuestiones así, ¿no? Sino que tiene que ver con romper el pacto patriarcal, pero darnos cuenta que el patriarcado no solo está encarnado por hombres y que no es el sexo masculino el enemigo por sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con una serie de dinámicas, de estereotipos que tenemos de género y de sexo, bueno, iría en esta cuestión, por ejemplo, encaminados a una diversificación del género, no esencializando ciertas posturas, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Podrías decir, bueno, están feminizando las cosas o feminizando los espacios si ahora decimos que no sé, que todo tiene que ser rosa, por ejemplo, ¿no? Pero realmente no es eso, porque lo rosa no es la mujer, la rosa no es lo femenino, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, con estar dispuestos y dispuestas a romper los prejuicios que se nos han asignado, a romper con aquellas esencias de lo que significa ser mujer en una empresa o lo que significa ser hombre en una empresa, ¿no? Estar dispuestos a emplear este duro esfuerzo de la deconstrucción social juntas y juntos. Tendría que ser una unión que fuera por ahí, que estuviera dispuesta también a romper la jerarquía, ¿no? A apostar por un modo de organizarnos juntas y juntos sin que estemos atravesadas por la dominación. Y esto no significa que, bueno, una empresa ya no pueda funcionar, sino que la manera de organización es distinta, no jerárquica, no de subordinación, como una construcción de paz en las empresas también diferente. Me encanta ese término, construcción de paz en las empresas, porque uno pensaría que eso no es necesario, eso es algo de guerra, de conflictos armados, etcétera, y no, la construcción de paz también ocurre en la sociedad civil y no necesariamente tiene que haber un conflicto armado para llevarlo a cabo. Veo que aquí Jorge nos va a estar interviniendo en breve para comentarnos un poquito sobre este tema. Jorge, adelante. Sí, gracias Natalia. Bueno, he estado escuchando las conversaciones y me parecen bastante provocadoras en cuanto a la reflexión. Y sí, creo que es importante, como comentaban mis compañeras Noemí y Cecilia, la importancia de seguir pensando bueno, para mí lo que me hace pensar en la relación público y privado, ¿no? Como hemos pensado, la participación de la mujer en la empresa está justamente determinada por esos modelos patriarcales, ¿no? Y justo con esos estereotipos que también mencionaba, me parece que en ellos reside también mucho de lo que está pasando ahorita y por qué pensamos que un hombre podría hacer un mejor trabajo, ¿no? Que también justamente es un falso estereotipo. Yo veo la relación público-privado ahí muy presente, cómo sigue estando presente la lógica de pensar al hombre
como el ser de la vida pública, ¿no? Y la mujer en espacios más privados, y cómo esto luego lleva a reforzar esos estereotipos, ¿no? Y cómo va reproduciéndose la desigualdad estructural a partir de esto. Y como comentaba Noemí, justo seguir pensando en esto como un paradigma macrosocial, ¿no? Estructural, que no se puede pensar una solución desde una de una trinchera, sino desde varias, ¿no? Tenemos que pensar en la cultura, tenemos que pensar en la economía, tenemos que pensar inclusive en la ética y en la política. Entonces, creo que también aquí vienen dos principales paradigmas, que son la razón y la emoción, ¿no? Como a quién se le ha relacionado más con la razón, con la forma de pensar racional, y quién más con la emocional. Y aquí también podemos encontrar una consecuencia de estas falsas naturalizaciones, porque se piensa que la mujer es un ser más emotivo y el hombre es un más racional. Entonces, a partir de estas falsas imposiciones sociales y construcciones sociales, es que reproducimos también, ¿no? El pensar por qué es más conveniente un hombre en la vida política, en la vida pública, en la vida económica, ¿no? Entonces, coincido en la gran mayoría de lo que han comentado, y pues me provocó mucho ahora un poco lo que les comento en este momento. Y creo que también, como decía Noemí, se trata de romper este pacto patriarcal, pero también se trata de romper este paradigma de masculinidad hegemónica heterosexual, ¿no? Este paradigma de masculinidad hegemónica heterosexual pensado como lo correcto, como lo ortodoxo, como lo socialmente aceptable, ¿no? Lo que no genera ninguna especie de ruido, porque no es negro, no es pobre, no es homosexual, no es LGBT. Entonces, criticar también los modelos de ordenamiento de las empresas también tiene que implicar hablar del ordenamiento en temas de género, de raza, de clase. Y era un poco eso. Jorge, Noemí, Cecilia, en ese sentido, ¿cómo podríamos empezar a hablar sobre este nuevo ordenamiento en las empresas, sobre esta construcción de paz que estabas mencionando, Noemí, sobre este modelo de descentralizar o de romper con la violencia patriarcal de una manera igualitaria, o donde los hombres se sientan parte de la conversación, o las personas de otras identidades de género sí se sientan parte, porque pareciera ser que cuando hablamos de violencia patriarcal somos las mujeres siempre hablando de esto. Entonces, ¿de qué manera podríamos tomar pasos para que esta sea una conversación más pues, para todos y todes, ¿no? Bueno, creo que bueno que tengamos como este ímpetu propositivo, y creo que tiene que ver con lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Llamarle las cosas por su nombre y nombrándonos. Y bueno, aquí sería de nuevo la pregunta, bueno, ¿y cómo nos nombramos? Habiendo todas estas disputas, y justo para que la conversación sea un diálogo amplio, ¿no? Que siempre esté para afuera, explotándose a sí mismo. Entonces, ahí diría que de la mano de los feminismos. Otro de los esfuerzos ha sido, por ejemplo, la construcción de diccionarios y definición de términos. ¿Y esto para qué? Para comenzar a nombrar, porque como dice Jorge, parecería que un diccionario en una empresa no es necesario, porque una empresa es blanca, porque una empresa es no pobre, entonces no está marginalizada, entonces parecería que no hay nada realmente que nombrar. Pero cuando comenzamos a desentrañar en la fuerza de trabajo, por ejemplo, en la reproducción y en la producción para que ciertas empresas subsistan, pues nos vemos con todas las diferencias que no han sido nombradas. Entonces apostaría en primer lugar por eso, por llamarle a todo por su nombre, ¿no? Haciendo énfasis en las identidades, en las diferencias, y no nombrar desde afuera, también eso es muy importante. Por eso digo que de la mano siempre de los feminismos, porque deben ser las propias voces, ¿no? Como menciona Ceci, han sido las FELUS las que han dicho, esto es lo que nos pasa. Entonces, a partir de esos esfuerzos, de esos estudios, pues abrir más espacios de escucha, de que ellas puedan nombrarse, de que ellas puedan nombrarse, y esto también tiene que ver con el objetivo que les compartíamos en la campaña,
¿no? La manera en la que invitamos a Ashoka fue eso, bueno, a ver, hay que escuchar todas las intersecciones sociales que podamos, las más que podamos, escuchar cómo se vive la violencia patriarcal, en este caso en una empresa, en otro caso en las comunidades indígenas, en otro caso en mujeres con discapacidad, y comenzar a entrelazar todas esas intersecciones. Por ejemplo, en la cápsula, Ceci nos contaba sobre la historia de una de las fellows, a ver cómo se vive el ser emprendedora social cuando tu trabajo es empobrecido, ¿no? Es explotado. Entonces, ¿cómo son estas intersecciones que están atravesando ahí la raza, el género, la clase social, para que el pensamiento pueda partir de ahí? Porque solo así podemos aspirar a la paz, nombrando las violencias y haciendo un esfuerzo para erradicarlas, pero siempre a partir del reconocimiento de la otredad, creo. Y bueno, yo a esto que comenta Noemí, pues podría agregar, y también haciendo mención a el objetivo de esta campaña, que es nombrarlas, también visibilizarlas y, o sea, reflexionarlas y entonces erradicarlas, ¿no? O sea, es como, está este problema, ok, lo analizo, lo reflexiono y si es que lo identifico, pues lo paro y busco desde mi trinchera cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, hasta incluso uno de los hashtags que se usan es por un 2021 sin violencia, ¿no? Porque es como también repensar, o sea, ya estamos visibilizando, ya estamos nombrando, y pues ahora trabajar en la solución y en la búsqueda de la paz, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y bueno, también yo pienso que características que nosotros desde Ashoka trabajamos mucho es también practicar un liderazgo inclusivo y colectivo, ¿no? O sea, que sea un liderazgo también horizontal, que muchas veces también hay que observar si es que se lleva a la práctica en las empresas o en los emprendimientos. Y esto es pues una herramienta muy útil para también detectar este tipo de violencias y poder erradicarlas, ¿no? También otra cosa y otro punto que mencionábamos era pues identificar las experiencias de vida de las mujeres, como lo mencioné en la cápsula, en este caso la fellow Marcelina, que pues es de una comunidad indígena que había también sufrido otro tipo de violencias y que entonces pues buscó la solución y pues empezó su emprendimiento, ¿no? Pero también es el caso de emprendedoras que son madres, entonces que también tienen que estar a cargo de su casa, entonces llevar un ingreso económico. Entonces, pues todas estas experiencias de vida, pues hay que reconocerlas, identificarlas y pues también pues actuar, ¿no? Para que pueda erradicarse esta situación. Sí, quiero mencionar a todos quienes estén viendo este video que podrán ver más información en la página del observatorio que vamos a estar compartiendo en la sección de descripción de este video. Y también recuerden que en el canal de YouTube de Ashoka México Centroamérica está la Cumbre de Agentes de Cambio por el Género, en la cual también el observatorio tuvo una participación extremadamente importante. Así que les invitamos a darse una vuelta para ver esos artículos, videos, entrevistas y labs que se realizaron en septiembre del 2020. Para ir terminando esta entrevista, quiero situarnos un poco en el contexto de la pandemia. Pareciera ser que es como que el tema que vemos en los medios de comunicación es lo único que se habla, pero igual siento que hay que rescatarlo un poco acá porque el estudio que ustedes han iniciado en Ashoka, el estudio global es del 2018, ¿no? Y en mayo ustedes iniciaron, en mayo del 2020 y ya más adelante con la concretización de esta colaboración con el observatorio, esta nueva alianza para continuar investigando sobre esas primeras conclusiones.
Ahorita con la pandemia, pues muchas cosas han pasado, desde el cierre de negocios hasta la violencia cibernética ha aumentado, la inestabilidad política, la inestabilidad económica ha afectado muchísimo, sobre todo a quienes están lanzando sus primeros negocios o están todavía en etapa semilla o en etapa de crecimiento de sus empresas, y también ha afectado casi en un triple a las mujeres, ¿no? Por la triple carga. Me gustaría preguntarles eso, ¿cómo ahorita ven a las mujeres emprendedoras o lo que han identificado a raíz de esta pandemia? Si los retos siguen siendo los mismos de antes, lo único que ahora están muchísimo más visibles, o si se han sumado algún otro reto que quizás no habíamos considerado en tiempos antes del COVID-19. Pues bueno, en este trayecto y como igual mencionaba anteriormente, teniendo este acercamiento con las fellows de aquí de México que inician sus proyectos, que ya los tienen más avanzados, que algunos ya tienen muchísimos años y experiencia en esto, y pues teniendo este diálogo, sí, totalmente a raíz de la pandemia, pues ha crecido sumamente esta violencia en casa, por ejemplo, ¿no? Em, Muchas veces, y más sobre todo lo que nos contaban las emprendedoras que comienzan sus proyectos o que tuvieron que transformarlos también a raíz de la pandemia, pues es que era el doble o el triple o el cuádruple de trabajo que si no hubiera pandemia. ¿Por qué? Porque tenían que dedicarse al hogar, si es que son madres, pues a los hijos, quizá buscar generar ingresos de otro modo. Y bueno, hay igual casos en los que muy particulares en los que pues también familias habían sido o estaban pasando por esta situación de enfermedad y que pues también estaba esta situación de salud y que pues algunas no tenían estos recursos de conectividad como el internet. De hecho, en un diálogo que tuvimos específicamente, pues también nos hablaban las emprendedoras sobre esto, ¿no? Que hay algunas que incluso nunca pensaron su emprendimiento, su negocio de forma digital, y que de pronto de momento tuvieron que transformarlo así y que se dieron cuenta que pues que no tenían estas herramientas, ¿no? Y pensemos el caso también de mujeres en específico que también lo comentaban, que son mujeres de comunidades vulnerables o mujeres indígenas en este caso, que no tenían este mismo acceso a internet o a estas plataformas y que pues era también otro problema pues, que se enfrenta, ¿no? Esta brecha digital. Noemí, Jorge. Bueno, si Noemí me ganó, pues ya comento. Me parece que sí es un reto importante pensar, porque la pandemia ha visibilizado muchas violencias estructurales, ¿no? Y creo que varias de las brechas que enfrentan las mujeres, pues también son muy visibles, el techo de cristal, la brecha digital, por supuesto, ¿no? Me parece que, pues, como compartiendo con Cecilia, creo que hay un reto importante al que hacer frente. Creo que desde antes del inicio de la pandemia, los movimientos feministas, al menos en México, han estado bastante efervescentes y creo que eh, después de ella también van a tener mucha fuerza. Entonces yo considero que podría ser una oportunidad de seguir pensando y visibilizando estas violencias y por supuesto, ¿no? Ver cómo podríamos pensar nuevos modelos de economía más incluyentes en temas de género. Así como pensamos una economía solidaria, por ejemplo, o economías diferentes a las neoliberales, también debemos pensar ¿por qué no en economías feministas, ¿no? En economías más incluyentes con las mujeres y con la comunidad LGBT por supuesto, espectros como de la sociedad que han estado más invisibilizados, subordinados, ¿no? Entonces hay un reto importante al que se enfrente, no solo el económico, sino también en temas de género y tenemos que seguir, aparte de visibilizarlos, hacerles frente de manera estructural,
seguir nombrando, como dicen a mí, es importante también tener como muy, muy presente los conceptos y bueno, un poco eso. Me encantaría que nos pudieran comentar para cerrar cuánto va a durar la campaña para que las personas estén pendientes en las redes sociales, cuáles son los aliados que se han unido a esta conversación y dónde las personas pueden conseguir más información para sumarse. Muchas gracias. Sí, pues mira, la campaña está dividida en 3 fases realmente. La campaña se llama Contra la Violencia Patriarcal y está dividida en 3 fases. Ahorita estamos en la primera fase, que es esta visibilización, este señalamiento de todas las violencias patriarcales que sufren diferentes intersecciones sociales. Y esta fase va a durar 7 semanas. Ahorita estamos en la segunda semana. Consiste en que cada semana se van a publicar 2 tarjetas digitales en las que se nombran y se trabajan estas reflexiones sobre las violencias patriarcales que atañen al sector en cuestión. Y los viernes se publica una cápsula que se ha hecho en colaboración igual con esa organización, en la que es la voz de en primera persona, ¿no? Cómo se viven estas violencias en primera persona. Y las organizaciones con las que estamos muy contentas y contentos de formar esta campaña son Ashoka, con este trabajo con las emprendedoras sociales, Conami, que esta es la semana en la que estamos publicando la información de Conami, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Está la CONFE, en favor de las personas con discapacidad, y que es la siguiente semana, ¿no? La tercera. Posteriormente estaremos trabajando con Gendes con respecto a esto que mencionabas de, bueno, y las masculinidades aquí, ¿qué, no? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las violencias patriarcales en las que también están sometidas y cómo pueden romper ese pacto patriarcal para masculinidades diferentes? Bueno, Gendes nos hablará al respecto durante esa semana. Girl Up también, que nos van a hablar sobre estos grandes problemas que atravesamos las mujeres en cuanto a violencias patriarcales. Unidos, y igual unidos en cuestiones de nuevo con discapacidad. Y ya, que ya igual es otra de las organizaciones con las que igual hemos tenido mucha comunicación y organización en cuanto a las cuestiones LGBT y la lucha por los derechos por la igualdad. Súper. ¿Algún llamado para que las personas se sumen a esta campaña? ¿Por qué ahora? ¿Por qué utilizar el hashtag por un 2021 sin violencia? Pues porque necesitamos vivirlo, ¿no? Y vivir con dignidad. Justo el contexto de la pandemia, como lo mencionaba Ceci, lo mencionaba Jorge, pues nos ha llevado a entender nuestra vulnerabilidad como el primer inicio de nuestra vida y una constante. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de ahí? También otro de los hashtags es entender para erradicar, ¿no? Queremos señalarlos, queremos que sean las voces en primera persona las que hablen y lo digan, para así poder transformarlas, porque necesitamos vivir de otra manera. Eso nos lo está diciendo el ecosistema empresarial y el ecosistema general todo el tiempo, ¿no? La vida sí no es vida. Estamos en tiempo casi de exterminio, ¿no? En el que necesitamos construir otras redes que sean sin violencia, que apuesten por una vida diferente, justa. Sí, pues yo sumaría también que pues invitar más bien a toda la comunidad, a las personas que se unan, que compartan, que reflexionen, que interactúen, porque pues también a través de las redes sociales se etiquetan a las organizaciones que hacen parte, entonces pues realmente el contacto está ahí y de ahí pueden surgir bastantes nuevas oportunidades, trabajar en red mucho, ¿no? Pienso que este 2021 es eso, trabajarlo mucho en red, en sororidad y pues en paz, ¿no? Buscar estas nuevas vías, estos caminos y trabajarlos. Entonces, pues es un proyecto súper interesante, a mí me parece, y que está ahí para todas, para todes y que por supuesto se pueden unir sin ningún problema, ¿no? Compartiendo, identificando, actuando. Hay muchos más proyectos que llevan estas organizaciones también y que pues ahí los pueden también encontrar y sumarse.
Muchísimas gracias, Cecilia, Noemí, Jorge. Sé que ustedes en el observatorio también tienen una cartografía que están ahorita renovando. ¿Nos pueden contar un poquito de ese proyecto y las redes sociales para que las personas puedan seguirlos y seguir el trabajo que ustedes hacen? Muchas gracias a ustedes, a Ashoka, a ti, Natalia. Estamos muy contentas de verdad de esta alianza, de esta campaña y de la organización en general. Siempre unir esfuerzos ayuda a llegar a ¿no? A esta utopía, que no muera la lucha por un mundo justo. Como lo mencionas, las cartografías se encuentran en el observatorio. La más actualizada es en la que mapeamos los centros de apoyo para las mujeres que sufren violencia. Igual al inicio de la pandemia, con este recrudecimiento de la violencia física, ha sido muy importante su difusión para tener ahí a la mano. Son centros de apoyo, redes de cuidado, también teléfonos de abogadas para frenar esta violencia y cuidarnos, ¿no? Igual estamos trabajando para completar la cartografía en la que haya centros de apoyo para la comunidad LGBT, igual en casos de violencia que hemos visto súper cruda de nuevo en los contextos pandémicos. Perdón, las redes. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Están las redes del programa de género e inclusión de la Ibero, que se llama así, Género Ibero CDMX, tanto en Twitter como en Facebook. Instagram, solo Género Ibero. Y las redes del observatorio en Facebook es Observatorio de Género y Juventud. En Twitter es ObsGenJuven. Y en Instagram, igual, Observatorio de Género y Juventud. Vamos a compartir esos enlaces en la sección de descripción de este video, así que no se preocupen si no entendieron todo. Y me gustaría también, Cecilia, sé que ustedes tienen el programa de 1 millón de agentes de cambio, así como también convocatorias para próximos eventos. ¿Nos puedes comentar alguno que se avecine? Sí, claro que sí, pues en Ashoka, que igual lo encuentran así en redes sociales como Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, en estas plataformas pueden encontrar los links para uno, que es el programa de millones de agentes de cambio, donde cualquier persona que quiera ser parte de esta comunidad, de esta red, puede sumar algún esfuerzo, puede inscribir alguna iniciativa, entonces así también lo encuentran en nuestras redes sociales. Hay una gran descripción de pues los pasos a seguir para inscribir alguna iniciativa o algún proyecto que sea colaborativo, pero si no, pues igual, ¿no? Nos pueden enviar un mensaje, un inbox también a través de redes sociales y pues encantados de atender pues estas inquietudes. Y también tenemos pues en puerta un webinar que estamos haciendo en alianza con la Universidad del Medio Ambiente y es como justo estos puntos que también el medio ambiente es una gran causa y un gran tema. Entonces tenemos pues este webinar en puerta que es el 18 de enero y también tenemos una campaña sobre VIH. Entonces, las organizaciones que necesiten, por ejemplo, pruebas VIH, se pueden inscribir en esta iniciativa y pues se les va a facilitar las pruebas de VIH. Y bueno, también acompañado de un webinar que va a haber respecto al tema. Súper, pues muchísimas gracias Cecilia, Noemí, Jorge por todo su tiempo. Les invito a todos las que nos estén sintonizando que visiten las redes sociales de estas dos increíbles organizaciones, que se eduquen, que conozcan muchísimo más de todo el trabajo investigativo, así como también de iniciativas de acción que están llevando a cabo estos centros. Y pues nada, con eso nos despedimos en esta ocasión. Muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista para Emprender en Femenino. Muchas gracias y gracias Nat por la invitación. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, muchas gracias por la invitación.